Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de un amigo político, dirigente, economista y quizás uno de los 4 funcionarios del PLD que más importantes cargos y constantemente estuvieron desempeñando cargos en esos gobiernos. Daniel Toribio, economista y miembro de dirección política de la Fuerza del Pueblo. En el caso de Daniel Toribio, no hay que explicar mucho su paso a la fuerza, porque quizás el dirigente político PLDista que más razones y lazos tiene con el presidente Fernández es Daniel Toribio, en lo personal. Daniel, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Ahí decía siempre senador, es agradable ver a los amigos, porque aquí, eso es lo que tenemos aquí. decía un senador de Elías Piña que el PLD se va en primera vuelta. Yo sé que esos son discursos obligados. Realmente, esa segunda vuelta, hoy, con algo que los beneficia a ustedes, y es que existe una gran cantidad de dominicanos con incidencia en otros dominicanos, en lo económico y en otras áreas, que son gallos tapados de ustedes y que están en el fondo con Leonel Fernández. ¿Cuál es tu proyección hoy de que cómo podrían quedar las cosas? ¿Cómo eres tú, pragmático? Sí, yo te voy a decir, en este momento, porque tenemos que puntualizar, Leonel Fernández lleva 3 puntos a Luis Abinader. O sea, en las encuestas que hemos visto. ¿A Luis o al PLD? No, el PLD no, a Luis Abinader. O sea, el PLD no, porque estamos hablando de candidatos. O sea, Leonel Fernández le lleva 3 puntos a Luis Abinader. En las encuestas que yo he visto, o sea, yo no estoy inventando. Abel ha hecho, el PLD salió de un proceso electoral sin grandes fracturas. Obviamente que en los últimos tiempos no se ha sentido. Y la imagen que se ha creado a partir de las reuniones entre el presidente, el expresidente Mejía y Danilo, no lo ayudaron, o sea, porque es una imagen que no parecería ser que hace a una persona que está por echar para adelante. Entonces, nosotros estamos trabajando en este sentido. O sea, para nosotros es importante como partido. Primero, tuvimos un proceso de consolidación, porque yo oigo todos los discursos de mucha gente diciendo, no, pero ustedes como partido, óyeme, la Fuerza del Pueblo existe en cada rincón del país y del extranjero. No es de que no, mencióname un sitio donde no haya Fuerza del Pueblo. Yo siempre pongo como el ejemplo lo que me pasó a mí. Ustedes no tienen para hacer una boleta completa en el país entero. Escúchame. Eso es un discurso interesante en este sentido, Lito. O sea, vamos a poner senadores que perdieron. No los que ganaron, senadores que perdieron. Yo no sé, porque yo no soy de Monteplata, pero Charlie Mariotti fue un buen senador en Monteplata. Sí. O sea, yo no voy a... Y perdió. Y perdió. José Rafael Vargas fue un buen senador en España. No. Cada vez que hablaban de España estaba... Sí, pero tú sabes lo que pasó con España. España ustedes le hicieron que José Rafael saliera y que le dejara el paso al de los cuartos. Es que no, José Rafael fue candidato. Óyeme, yo te estoy diciendo a ti, la cantidad de personas que en una hora se van es muchísimo. Aquí hay gente, yo no voy a mencionar nombres, que se despertaron, que en la noche entendían que no podían. El otro día se despertaron ganando las elecciones. Pero no solo muchísimas elecciones. O sea, obviamente hay una realidad concreta. Porque tú dices, bueno, la realidad es que tú no tienes gente de perfil, pero el perfil se desarrolla. Pero ¿cuántos Félix Bautista ustedes tienen?
Gente que... ¿Tú sabes lo que hizo Félix la semana pasada? ¿Qué? Algo que yo eso entiendo que estuvo bien. Había un acto oficial de inauguración en San Juan y no invitaron al senador. ¿Sabes lo que hizo el senador? ¿Qué? Que subió y se sentó en la mesa. Pues yo soy el senador. No sabía. ¿Cuántos Félix Bautista ustedes tienen? Óyeme, yo vuelvo al tema. ¿Cuántos senadores que tú no conocías hoy son senadores? Porque, óyeme, hubo una ola de cambio y de transformación, un proceso de ola que se llevó a muchísima gente. Bueno, gente que para su provincia eran buenos. Entiendo yo, para su provincia eran buenos. No lo fueron. Mira, Julito, y eso va a pasar ahora, porque déjame decirte lo siguiente. En la República Dominicana vive un proceso donde hay altos niveles de preocupación. Por ejemplo, coge tú los precios. ¿Tú crees que el dominicano común va a decir, Luis me subió los precios, déjame votar por él? ¿Tú sabes cuánto han crecido los precios en los últimos 27 meses? En más de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, es más de un 27%. Ayer, yo vi a Iván, a mi amigo Iván García, Iván, el de la Federación de Comerciantes. En los primeros 15 días, los precios han incrementado en 15 o 20% de muchísimos productos industrializados en el país. Decía él que no sé si está en el gobierno. En el mundo entero eso ha pasado. Espérate, Julito, espérate. ¿Cómo es la cosa? O sea, en el mundo entero subió, en estos 15 días, subieron todos los productos. No, lo que pasa es lo siguiente. Yo no sé si tú lo vas a explicar por el mundo entero, pero cuando tú eres el que va a comprar al supermercado y no tiene el dinero suficiente, yo no sé si la gente va a pensar que es en el mundo entero. O sea, yo no sé si la gente va a pensar que es en el mundo entero. No, o sea, a mí, al que va al supermercado y al colmado, que todos los días... Licenciado, usted fue ministro de Hacienda. Ajá. Y administrador general del Banco de Reserva. Y hay una cantidad de temas que a nosotros nos gustaría. Nosotros hemos venido desarrollando y hablando temas, sobre todo de presupuesto y de la vinculación con el tema de las inversiones, el endeudamiento y la situación financiera del país. Comencemos hablando del presupuesto. ¿Cómo usted ve la situación económica de nuestro país para este año 2023 y ese presupuesto que se estructuró, que me imagino su cara al ver un presupuesto ya de 1.430.000 millones de pesos, con unas recaudaciones el año 2022 de 1.000.000 millones de millones directamente? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Mi gran preocupación, pero no es ahora, yo he venido desde el inicio del gobierno con respecto a estas autoridades gubernamentales, es la cantidad de promesas que han hecho. Óyeme, es un gobierno que ha prometido, pero no que lo ha prometido una vez, no. Mira, pon tú, hace unos días en el Palacio se habló de de verdad que yo, que soy de Santiago y iba mucho a Sosúa, no conocía, de Punta Bergantín. Sí. ¿Tú sabes cuántas veces se ha anunciado Punta Bergantín? 3 veces. ¿Ustedes no recuerdan una foto de Vin Diesel con el presidente Abinader hace más de un año? Sí. Pero en los hoteles, óyeme, Pedernales es otro de los casos. Mira, vamos a agarrar, tú estabas hablando porque vi que usted estaba en el tema de Elías Piña. Vamos a coger provincia por provincia. O sea, vamos a coger el sur. Mira, en Pedernales no se ha hecho nada. Óyeme bien, Julito, nada es nada. Nada es nada. O sea, ahí se hizo que se iba a hacer un aeropuerto. No, ahora estaban haciendo vista pública en Oviedo del aeropuerto. Que se iba a hacer un puerto. No se ha hecho nada del puerto. Pero ven para acá. En Barahona se ofreció un puerto para cruceros. Varias cosas. Sí. La circunvalación de Baní Asua. La han anunciado, dice el Listín Diario, que 3 veces han propuesto la circunvalación.
pero sigue para acá. Aquí se habló de un monorriel, en la entrada de la Romana no se ha hecho. El hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, eso lo han anunciado 2 veces, pero con todo. Pero mira, pero por curiosidad le pregunté a una gente, ¿y qué se ha hecho con el malecón de Nagua? O con la circunvalación de San Francisco de Macorís. O con Manzanillo, o con una presa que iban a hacer en Guayubín que se llama de las 3 Bocas, una cosa así, o sea, o Boca de los Ríos, que es de Guayubín. O sea, la verdad es que ofrecieron mucho, y voy al tema del presupuesto, y no han hecho nada que puedan presentar, pero además han cogido prestado una cantidad de dinero que en términos presupuestales va a tener un elevado costo. ¿Tú sabes cuánto va a significar en términos del presupuesto los intereses para este año? Más de un 26%. Por los préstamos tomados. Claro. Entonces, cuando te quieren justificar, óyeme, te está hablando una gente que defiende los préstamos. Yo soy una gente que defiende préstamos. Claro. Ahora, los préstamos tienen que ser para que esta generación y las generaciones futuras puedan pagarlo. Y termino con esto, Julito. Para que puedan pagarlo. O sea, tú no puedes coger 100 pesos prestados a pagarlo en 40 años para comértelo hoy, porque lo van a pagar tú y tus hijos. Ahora, Daniel, si tú inviertes 100 pesos y esos 100 pesos te reditúan, entonces tus hijos van a poder pagar. Daniel, mira, te voy a confesar algo. Sí. Cuando tú conversas con el presidente Fernández o con alguno de sus ex funcionarios o de los dirigentes de la fuerza, tú no tienes que discutir sobre la eficiencia de un gobierno. Todos los gobiernos tienen luces y sombras. El saldo de Leonel es positivo, eso no tiene discusión. Después de Balaguer, la persona que más obras y que puede exhibir, tú le preguntas a un PRDista ahora mismo, ¿cuál es la principal obra de ustedes? Y gaguea, no te dice, Gaguea, sí. Pero la diferencia entre Leonel y Danilo es poco por el tiempo. Uno tuvo 12, otro 8, pero los dos estuvieron juntos durante 10 o 12 años. La pregunta es la siguiente, queremos un regalo. ¿Cuál es la razón en que el PLD y específicamente el presidente Fernández y después Danilo un poco se manejó en las áreas más importantes de la economía con 4 personas? Moneda, Valdés, Hacienda y Banco de Reserva, Simón, Daniel Toribio y Vicente Bengoa. Esas 4 personas manejaron la economía durante 20 años aquí. ¿Cuál fue la razón? Porque no tengo ningún otro nombre. No, pero déjame decirte una cosa, Julito, antes que nada. Y se lo voy a aclarar a los amigos que nos están viendo. Yo tengo 10 años fuera del gobierno. O sea, da la impresión de que yo estaba ayer. Yo tengo 10 años. Pero tuviste 12. No, pero yo tengo 10 años fuera del gobierno. Pero o sea, tuviste 12. No, pero con esto es lo que te quiero aclarar y decir. O sea, no me hable como que yo soy un funcionario. No, hace 10 años salí del gobierno. Ahora te voy a decir lo siguiente. Pero tú tienes que hablar de la era del PLD, aunque no te guste. No, óyeme, ahora yo te digo, la realidad Leonel se va del PLD un año antes, menos de un año. O sea, sí, pero yo no estaba en ningún gobierno. Tú no estabas en el gobierno, pero si coges el bamboleo, Banco de Reserva, Hacienda, Banco de Reserva, pero hace ahí 10 tuviste años, 8 años en esos dos sitios. Hace 10 años. Hace 10 años. Bueno, y 10 años es mucho. O sea, 10 años es mucho, hace 10 años. ¿Pero qué tú me dices? ¿Lavate la mano? Yo no estaba ahí. Lo que te quiero decir mismo con esto es lo siguiente. De todas formas, yo pienso que en el área económica la gente tiene que tener cierto nivel de estabilidad y confianza. Sí, o sea, y entonces, en la medida en que haya cierta... Mira, yo vi el caso ahora, que casualmente lo estaba conversando con algunos amigos. Jerome Powell es el que es el gobernador del Banco Central en Estados Unidos. Ahora, el jefe de la Reserva Federal. Pero él viene de Trump y Biden cuando llega lo mantiene por un problema de estabilidad.
O sea, la gente entiende que Jerome Powell es una gente que le da confianza a los mercados y lo deja. Hay un periodo, un momento que dice que no, que ya llegó hasta ahí, pero tú tienes que dar un cierto nivel de continuidad a las políticas. Igual que Valdés Alviso. Sí, igual. O sea, que tú puedes estar o no de acuerdo con muchísimas cosas, pero la gente necesita cierto nivel de garantía y de estabilidad de que las cosas están haciendo. Sí. Sí. No. Es indudable que ustedes con Luis Abinader pueden trazar una diferencia clara y justificar que fue una alianza solamente coyuntural por razones congresionales y que él le cumplió con la mayoría senatorial. Todo eso no es ningún secreto, pero con el PLD, estaba escuchando al senador, óyeme Daniel, es difícil porque ese partido donde se dividió fue en la cúpula, ese partido está intacto, suelto en dos partidos, y yo hablo con los PLDistas y tú lo hablas, y el saludo es con un abrazo, que ustedes se saludan. Ese es el asunto, y eso no se va a quedar así. No, tienes razón, o sea, es que tantos años juntos y haciendo la actividad política establecen lazos de amistad, o sea, yo no puedo dejar de saludar a gente que durante años hemos estado trabajando, es más, realmente la base de los partidos políticos son más amigos que lo que puede ser la cúpula, como tú señalas. O sea, hay diferencias en alguna gente de la cúpula. Es más, yo tengo una afirmación que quiero que me la corrija. Ajá. Suponte que llegue el momento en que hay una segunda vuelta y que ustedes queden en segundo lugar y que el PLD quede en tercero. ¿Tú crees que, aunque Danilo diga, voten por Abinader, esa militancia del PLD va a votar por, no le van a hacer caso? Pero espérate, pero al revés tampoco, si a ustedes se les presenta una oportunidad en una segunda vuelta, que el PLD quede en segundo, Leonel no le va a decir a su militancia, ustedes tienen 1 millón, veo que los letreros dicen, ya estamos llegando al millón. No, tenemos 1.200.000, vamos para 1 millón. Entonces, esa gente, cuando le digan, voten por el PRM, mira, van a votar por su PLD. Mira, ¿tú crees que es así o estoy equivocado? No estás equivocado. Ahora, lo que yo te voy a decir es lo siguiente, Julito, mira. Porque es un problema de la reflexión. Hay dos números que yo quiero que manejemos. ¿Cuánto sacó Luis? 53. Luis fue una sombrilla, sí, donde se cobijó mucha gente. Seguro. Que tenía actitud, quería salir del PLD. El común denominador era salir de Danilo. Así. Ahora, ¿cuántos de esos siguen con él? O sea, que están desilusionados. Aliados, organizaciones no, pero tienen más militancia. ¿Pero y cómo, Julito? Hoy con el gobierno. No, pero escúchame, Julito, espérate. Estamos hablando de que mucha gente, como tú dices, que la lucha contra la corrupción, salir del PLD, 50.000 razones que para llevaron que no tenga eso. Para votar en contra del PLD. Está más o menos que antes. En los números dicen que está mucho el punto. Vamos a coger al revés el PLD. El PLD estaba en el gobierno. ¿Por qué tú estás hablando del gobierno y lo que hace el gobierno? No estaba en el gobierno. Y fue mucho dinero que se gastó. No, Chile, no. Mucho dinero que se gastó. Y perdieron la decisión. ¿Cuánto sacó? 38, 37. 37. Pero Leonel no sacó 3. Pero no. Es que no es verdad que ustedes sacaron 3. Ese es un número que no cuenta el que votó directamente de ustedes. Pero estoy hablando de los números. 37. Después de toda esta situación, está en un 37. Fuera del poder. Frente a esa alianza fue mucho. Frente a la gran alianza que desplazó, sacó un 37 demasiado. No es lo que eso no lo estoy discutiendo, Julito. Yo lo que te estoy diciendo es, ¿a qué número, en qué número? Lo que estoy diciendo es, ¿qué ha pasado después de ese proceso electoral? ¿Ha subido o ha bajado?
No debe subir. O sea, Depende de la encuesta que tú leas. no, de encuesta no, tu percepción, porque Pero ustedes tienen más que el gobierno, no, según sí, pero según los óyeme, números de tú que eres ustedes. una gente, Lucia, tu percepción. Yo le digo por ejemplo, a algunos amigos funcionarios míos del gobierno, óyeme, déjense de salir de la burbuja de que todo está bien, pregúntenle a los del servicio. O sea, pregúntenle a la gente del servicio si va al supermercado o al mercado y está comprando más barato ahora. O sea, la República Dominicana en los últimos 3 años ha tenido una inflación escalofriante para la gente y sigue habiéndola. Entonces, en ese escenario y con esa dificultad, ¿estamos mejor? ¿Estamos mejor? Obviamente. Yo percibo que no. Pero tal vez Julito va al supermercado y dice, coño, pero como me está yendo bien, déjame comprar en el supermercado porque a mí me va a vender más barato. Y no es así, Julito. No es así. Mira, hay otra cosa que a la gente le preocupa mucho, que sorprendentemente me lo dijo una señora del servicio, que a mí me gusta preguntar por qué, cómo está. El otro tema es la salud. O sea, la gente está preocupada por el problema de la salud, que va a los hospitales, que tiene dificultades, que si el seguro médico, que una discusión entre los médicos. ¿De quién es la responsabilidad de la salud pública? ¿De los médicos? ¿De la ARS? No, es del Estado dominicano. Claro. El Estado dominicano tiene que garantizarle la salud a la gente. Entonces tú no puedes ir a una clínica, a un hospital, a un seguro médico que no te sirve para nada y una serie de cosas. Obviamente hay niveles de preocupación. Estas dos preocupaciones son grandes. Eso le pregunté. O sea, le pregunté a la muchacha. Mira, hay 2 cosas que a mí me preocupan. Decía ella, la muchacha del servicio, el que aumentó los niveles de precios. Y yo te digo a ti, Julito, por desgracia, no va para bien. O sea, esto con una situación de crisis internacional donde todos los indicadores señalan ¿Qué se avecina realmente? que se avecina una situación de estancamiento en los niveles de la economía. Ya, por ejemplo, mira, Julito, mira ese periódico, cógete ese periódico, ese que está ahí. Mira qué es lo que yo digo de este periódico casualmente, si es el de hoy. Sí, es el de hoy. El de hoy. Mira qué es lo que yo le llamo la atención al gobierno. Mira esto. ¿Qué dice ahí? Banco Central dice que en 2022 cerró el flujo de remesas en alrededor de 10.000 millones. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, eso es mucho para lo que... No. Bajó un 5%. No. La pregunta es mucho o es poco. O sea, 10.000 millones más que 5.000. Más que 5.000. Y menos que 15.000. Sí. Entonces, ¿es mucho o es poco? Bueno, es relativamente más que antes. No, son 500 millones menos que el año pasado. Sí, 5.2%. Entonces, te venden una imagen. Esa es la imagen que quieren vender. Te venden una imagen. Y tú, de verdad, tú ves el titular, tú dices 10.000 millones. Sí, pero acuérdense que venimos de un año, fue un año cuando tú evalúas el tema de que ese año anterior fue por la recaudación extraordinaria de la pandemia de los Estados Unidos. Sí, y claro. lo que estaba presupuestado, aquí claro, se pensaba lo tradicional. Si tú lo comparas con el 19, 10.000 millones es mucho. Pero lo que yo digo es, cuando tú dices casi 10.000 millones, yo, si no tengo los datos o la data, digo, ¿eso es mucho o es poco? Licenciado. No, para dejar, ¿eso es mucho o es poco? Entonces yo te digo a ti, el dato no es ese. El dato es que hay 550 millones de dólares menos que entraron el año pasado. Por las razones que fuesen, porque los estímulos bajaron, porque ya no hay estímulos en Estados Unidos, porque los países desarrollados, por lo que sea. Pero eso tiene una implicación en República Dominicana de manera importante. Aquí se está hablando de la caída del sector inmobiliario. La construcción cayó en 1 y pico el año pasado. Sí. Pero fue la inflación de los materiales. Pero siempre habrá pero no solo eso. Esa es la razón. Pero no solo eso. Recuérdate que en diciembre el cemento subió 30 pesos. Pero mire, don Daniel. Ahora en diciembre, no fue de Sí. ¿Qué usted opina del problema de los como ex ministro de Hacienda
y del Banco de Reserva de administrador, del tema de los fideicomisos. ¿Usted le gusta esa figura? No, en lo público no. ¿No le gusta lo público? No, los fideicomisos públicos no me gustan. No. Y yo te voy a explicar por qué. A mí, yo siempre pongo el ejemplo de un colmado. Tú tienes un colmado. Hay varias posibilidades que tú te asocies con una gente. Por un lado, tú viene una gente y te dice, dame el colmado para administrártelo. Oye, eso es un fideicomiso público. Oye, un fideicomiso público, dame el colmado para administrarlo. Tú tienes un colmado, dámelo para yo administrarlo. Yo voy a cobrar por administrarlo y yo te lo administro. Yo, espérate, no. ¿Qué tú estás poniendo? ¿Qué tú pones? Ahora, hay otra forma que yo te digo, tú estás quebrado, tú no te vas. Vamos a calcular cuánto te cuesta ese colmado y yo voy a invertir en el colmado y lo administro. El riesgo es de los dos. Tú pierdes, yo pierdo. Por eso cuando tú me dices, tú estás de acuerdo con los fideicomisos públicos, por principio no. Ahora, tú me preguntas, ¿tú estás de acuerdo con una alianza público-privada? Sí. ¿Por qué? Porque el otro está arriesgando. El gran problema es que tú vengas a yo darte lo que es público para que tú lo administres. Daniel, mira, en 1978 ganó el PRD. Cuando el PRD gana, se encuentra con algo. Se pasó los 12 años de Balaguer acabando con Balaguer. Pero cuando llegan, no tenían los recursos humanos para ocupar todos los cargos. Y si tú recuerdas, Castaños en educación, Báez Romano en industria, el papá del que es superintendente de banco, hoy está en el Banco Central, Hipólito, que no era un PRDista, lo busca por allá. Y tú te encuentras con esa situación. Hoy el país tiene una tranquilidad. ¿Cuál? Los 3 partidos que van a elecciones no nos produce a los votantes ninguna ansiedad. ¿Por qué? Mira, yo te puedo hacer un gabinete de Leonel Fernández hoy, y si Leonel gana, te aseguro que tendría por lo menos un 80%, y tú a él lo mismo, porque ya conocemos cómo piensa y conocemos quiénes son la gente que están con él. Lo mismo pasa con el PLD, que sea Abel. Bueno, Abel va a funcionar más o menos como lo hubiera hecho Gonzalo, con Danilo, ¿verdad? Muchísimo común. Y de Luis no hablemos, porque Luis tiene un pie en 2 zapatos, entonces tiene problemas internos también, con gente de peso, como son Guido y Ramón. Pero le cumplió a sus aliados, con excepción de ustedes, que dicen, no, lo de nosotros no eran cargos, lo de nosotros eran cosas específicas. Y ustedes terminaron. Tú no entiendes que esta vez, cuando te pregunté lo de Simón, que tú dijiste, yo me fui 10 años. Sí, te fuiste 10, pero tuviste 2, te fuiste los 8 de este hombre, de Danilo, pero tuviste 12 y antes, porque tú y yo sabemos que tú comenzaste a trabajar con Leonel, cuando Leonel ni siquiera soñaba en presidencia de la República. La pregunta es, ¿tú no entiendes que lo bueno que tiene estas elecciones es que no nos va a producir ningún tipo de ansiedad? Porque sabemos que cualquiera que gane lo que va a hacer. Es más, no tienen que hacer ni programa de gobierno. Mira, Julito. Tanto es así que tú vas a 10 programas y te preguntan por la fiducia. Todo el mundo te pregunta por la fiducia. Sí, o sea, mira, Julito. Tú tienes razón en el sentido de que la democracia dominicana es una democracia sólida y tiene actores que tienen un cierto nivel de preponderancia en uno u otro partido y, como tú dices, no genera mayores niveles de preocupación. Ahora las visiones son distintas. Mira,
por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno ha tenido como PRM y el presidente Abinader, o sea, da la impresión de que se está dejando manillar por sectores como que privados, o sea, es como que un poco, no es de que, es como los propios, o sea, a la gente no se siente medularmente representada en el partido. Pero yo no estoy hablando de la gente de otro partido, estoy hablando de su mismo partido, o sea, hay gente que se siente descontenta, desilusionada porque no ha sido, eso es por un lado. Por el otro lado, de verdad, la cantidad de cosas que han ofrecido y que han dicho para, en términos de resultados, no tener nada. Es un gobierno que ha incrementado la deuda pública en casi 24.000 millones de dólares. Que aquí estaba hablando Michelle, de que tiene un presupuesto elevadísimo con recaudaciones. ¿Y tú qué ves? O sea, ¿qué cosa en concreto? Mira, y ojalá y me esté viendo el presidente, que no vaya a hacer la inauguración que hizo en San Pedro de Macorís. ¿Ustedes vieron la inauguración de San Pedro de Macorís? No, esas cosas no se hacen. Un sitio fotográfico en San Pedro de Macorís, o sea, para la gente tomarse fotografías. O sea, la verdad. O sea, yo no sé, o sea, ¿quién le está diciendo que vaya a esas cosas? Y todas esas cosas inconclusas que tú señalaste ahorita, ¿no se debe a la burocracia de compras y contrataciones? Mira, que tú sabes lo que es el Estado, porque tú sabes lo que es eso. Sí. A ti mañana te sientan en Hacienda y tú no has llegado en el carro y ya sabes lo que tienes que hacer. Pero mira, puede ser que tú tengas, que haya de eso. Óyeme, pero ya va, tú vas para 3 años. O sea, si tú en 3 años no pudiste resolver esos problemas, ¿cuándo lo vas a resolver? O sea, tú dices, hay problemas en compra. Por eso es que hay que reelegirse, porque cuando uno aprende, es que tiene... Después, tú tienes razón. Tú tienes razón en este sentido, porque a mí me hicieron que, me lo dijo una gente, no voy a comentar quién fue, porque, pero una gente cuando me dijo, ven acá, ya al final del gobierno del 2000, me dice, el presidente Fernando me lo presenta, mire, fulanito, me dice, ¿cuántos años usted tiene en el poder? En Hacienda, el final, digo, mira, 3 años y pico. Dice, lo malo de la democracia es que cuando uno ha aprendido, ya se va. Ya se va. Entonces, mire, yo tengo una pregunta. Hay un tema monetario. Ajá. Usted acabó de hablar hace un momento de la crisis y de la corrupción que disminuyó. Habló de los altos precios en los productos. Y hay una resolución de la Junta Monetaria de hace unos días, antes de ayer, que libera excedentes del encaje legal a los bancos para sectorizarlo en préstamos a la construcción y a préstamos interinos a construcción también. Bueno, la pregunta es, porque yo vi que usted estuvo contrario a esa resolución. ¿Por qué? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, mira. Depende de qué posición tú tengas. Si tú eres el ministro de Industria y Comercio, o tal vez de Hacienda, podría estar de acuerdo con la resolución. Okay. Ahora, el gobernador del Banco Central, la función del Banco Central es el control de la inflación. Esa es la función fundamental. ¿Qué pasa? Que desde noviembre a la fecha, el Banco Central ha subido la tasa de política monetaria de 3.50 a 8.5. Para restringir el circulante. Para restringir el circulante. Pero además de eso, ahora, este martes, el Banco Central cortó a un 16%. Quiere decir, si tú vas a comprar un certificado del Banco Central, te están dando un 16% de interés en el banco. Pero no solo eso. Hay casi 50.000 millones de pesos que no se lo adjudicaron a la gente. Y tú dices, ¿por qué? Porque la gente está esperando un mayor nivel de tasa de interés. Bien. Y termino con esto, Julito, porque eso es importante. Sí, pero... Ahora, ¿qué pasa? Eso es importante. ¿Qué pasa? Por un lado, tú estás estableciendo una política restrictiva del gobierno y por el otro lado, está liberando recursos. Pero sectorizado.
licenciado. El dinero es el mismo, es fungible. Bueno, el dinero que tú pones en circulación da lo mismo, es fungible. Sí. Da lo mismo que tú lo pongas en circulación para comértelo, para bebértelo. Es el mismo dinero que está en circulación. Sí, pero tú dijiste, yo tengo 10 años fuera de gobierno. Sí, pero ese es un arma de doble filo. Porque yo te pregunto, en los 12 años que tú mandabas, nunca saliste a criticar al gobierno, porque era tu gobierno. Y en los 10 años, por lo menos en estos 2, después que se rompió la alianza, tú has sido más crítico que antes. Inclusive tienes un discurso que tenemos que acostumbrarnos a él. Y uno dice, pero en 10 años el país no es el mismo. Y eso que tú hiciste en Hacienda, eso ya hace, ¿tú sabes cuánto? 10 años. 10 años. Y lo que hiciste en el Banco de Reserva, 10 años. Y tú no has querido hablar del Banco de Reserva. Y tú no has querido hablar. Pero quiero decir, no, la pregunta es la siguiente. Mi gobernador del Banco Central, durante 12 años, estoy hablando de tu gobernador del Banco Central, resulta que yo te apuesto lo que quieras, que no va a ser tu gobernador del Banco Central si ganamos. Pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo no voy a entrar en consideraciones de carácter de ningún tipo. No. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente, mira. Yo entiendo, porque tú me vas a decir, tú no criticaste al gobernador del Banco Central, y tienes toda la razón, habido y por haber, porque no era mi papel, no es mi función. Desde el gobierno yo puedo salir a criticar a un funcionario público. Ahora tú me dices a mí, y vuelvo al tema, porque esto es importante, que el Banco Central toma la decisión de liberar 21,000 millones de pesos, de poner en circulación cuando su política es restrictiva. Mira, Julito, mira. Óigame, y yo quiero que ustedes oigan esto. Esta es una declaración de Jeremy Powell, el de la Reserva Federal, hace como 4 días. Dice, la estabilidad de precios es la base de una economía saludable y brinda al público beneficios inconmensurables a lo largo del tiempo. Sin embargo, advirtió que restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos la tasa de interés para desacelerar la economía. Es decir, tú por un lado estás restringiendo el circulante y por el otro lado lo estás poniendo en circulación. Si yo fuera el sector de la construcción, levantara la mano y dijera, qué bueno. Sí. Pero el impacto que puede tener en los precios y la inflación es el impuesto más grave que puede tener una gente. La inflación es el impuesto más grave, más serio. Todo el que compró una vivienda, todo el que compró una vivienda hace 1 año o 2 años, en plano, le han dicho, mire, lo han llamado, mire, usted tiene que pagar ahora el 25% más o 30% más porque los precios subieron. Se le pone más difícil y va a los bancos y los préstamos están a 12, 13, 14 y 15. El Banco Central está diciendo, voy a colocar 21,000 millones al 9% en 5 años. O sea, pero yo lo que te digo a ti, pero yo no lo estoy discutiendo. Ahora, sí, el gobernador, esa no es la función del Banco Central. Entendí. O sea, esa no es la función del Banco Central. Esa es la función de Hacienda, de otras instituciones, pero del Banco Central. Bueno, el encaje del exceso lo maneja el Banco Central. Sí, pero la función del Banco Central en este momento es controlar la inflación. Y nosotros tenemos 3 años con las inflaciones más altas de los últimos tiempos. La inflación de estos 2 años es la más alta de los últimos 15 años. Bien. Daniel, mira, si tú tienes un enfermo grave y viene el boletín, los boletines son pronósticos reservados, que está grave, grave pero estable, y en franca mejoría, más o menos esos son. El país está grave pero estable. ¿Por qué? Porque sería injusto decir que República Dominicana es el peor país que recibió los efectos de la crisis yo creo que aquí se manejó bien dentro de lo posible la crisis. Inclusive la oposición lo entendió. Ahora, el país está enfermo. Ustedes tienen algunas
algunos mensajes que están mandando, que dice, el médico para este momento es Leonel Fernández. Y no es el único, pero es el que el país necesita. ¿Es así? Claro. Pero que lo hizo. Recuerda que nosotros tomamos el gobierno en una de las crisis más grandes que hubo en el país, se tomó aquí en el 2004. Pero además nosotros, porque aquí se habla de crisis, una de las crisis de más magnitud a nivel internacional fue la crisis del 2008. Pero es así que son ustedes los que están más preparados para asumir. Nosotros entendemos que la experiencia Pues sí, estamos hablando de eso. No queremos ser arrogantes, pero es así. No, la experiencia de Leonel ha dicho que para manejar los niveles de la crisis de este país se requiere manos sabias. Ok. Segundo, hay acusaciones que se hacen al PLD de corrupción, pero esas son acusaciones de corrupción al PLD de Danilo. Nosotros no tenemos nada que ver con actos de corrupción. ¿Es así? No sé. Puede haber que haya alguna gente que esté en la fuerza del pueblo. Lo que pasa es que después de 10 años de estar fuera del poder... Está prescrito. No es que está prescrito, no. Que pudo haber habido acusaciones, sometimiento, ido a la justicia y el proceso no se ha dado. O sea, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, o sea, si tú después de 10 años vas a decir, vas a sacarme una acusación que tú nunca durante 10 años la hiciste, y además, óyeme, la política hoy en día es un riesgo, hay mucha gente que se expone, que no sé cuánto. En el caso del gobierno de Danilo es una situación difícil, o sea que mucha gente... Yo no quisiera poder pasar por una situación de esa manera, no se lo deseo a nadie, pero es un proceso que por desgracia hay que pasar. Y cada quien es responsable. Sí. Ok. Si en vez de ser opositor, ustedes tuvieran que darle un consejo a este gobierno, ¿qué ustedes le dirían? ¿Que cuide qué área? No, que terminen. O sea, que terminen lo que han ofrecido. Que terminen. O sea, que concluyan. O sea, Julito, que un consejo. No terminan nada. No, pero dime tú, o sea, dime tú si han terminado. Óyeme, Julito, mira. Y de verdad que yo le digo al hijo mío, yo le digo a los hijos míos, le digo, mira, y se lo digo así en conversaciones esto, mira, yo me molesto con molestia, yo me molesto yo mismo. Pero no puede ser. Por ejemplo, mira, yo te hablé de Punta Bergantín, que lo han anunciado 3 veces, sí. pero no es Punta Bergantín. Y ahora van al Palacio y no anuncian una construcción, sino un master plan, o sea, un proyecto. De Bernales. No, de Punta Bergantín, no. Monte Grande, Julito, mira, Monte Grande. Monte Grande. La presa. O sea, la cantidad de veces que se ha ofrecido la terminación de Monte Grande, mira. El listín día, mira, porque tú agarras los periódicos, porque yo me dedico, digo yo, déjame ver lo que dice el periódico. Oye, el listín diario dice, por tercera vez se pospone. Monte Grande. No, la inauguración de la circunvalación de Baní. Pero en Manzanillo iban a hacer un puerto. Sí. En Manzanillo iban a hacer una zona franca. En Manzanillo iban a instalar... ¿Hay una inversión en China por ahí ahora? Pero ¿dónde está? Porque el problema es que ¿dónde está? Realmente. O sea, tú me estás pidiendo que le dé un consejo. Sí, que mi consejo es termine. Muy bien. Y si abrimos el teléfono, tú vas a encontrar, por ejemplo, el caso del Cabral Ibáez, ¿verdad? Que no se tocó. Sí. No se sabe ni cuál es su estado. Y el regional de San Francisco de Macorís. Y el Antonio Musa uno de San Pedro y otro de San Francisco. O sea, estamos hablando de hospitales. La verdad es que... Bien. Si yo fuera el presidente, agarrar y dijera, mira, yo no te hago nada de eso, te lo hago ahora. Eso yo lo voy a terminar. Puede ser que... Eso yo lo voy a terminar. Puede ser que el exceso de transparencia o quizás el exceso de burocracia o quizás no inaugurar obras que no estén terminadas, eso también hace que se le dilate. Pero yo quiero decir una cosa, el año comenzó, este es un año electoral, gústenos o no, y yo le pido al licenciado Toribio que no nos vote. Gracias. Gracias.